se humidifica, decíamos, ¿verdad? Entonces, de ahí parte el bicarbonato, esto de acá es el CO2 total, que por eso son los que nos interesan. El BEB es el exceso de base, que el material está lo que significa, ¿verdad? Esto de acá, el A-A2O, es la diferencia alveolo arterial. Y por último, que esta sí es bien importante y necesito que la investiguen, se las dejo de tarea, que es la PAFI o Kirby. Vamos a investigar concepto de PAFI y de Kirby. Bueno, es lo mismo, ¿no? Y vamos a también investigar los valores y qué significa cada valor o cada rango. Desde acá les digo que, por ejemplo, una Kirby o una PAFI de 429 es un paciente que está bastante bien. Este de 266, digamos que relativamente bien. Entonces, les dejo como ejercicio que traten de identificar estos dos resultados de gasometría. Déjenme ver para que tengan una idea. Bueno, volvemos, ¿verdad? El pH es lo primero, el segundo es lo que van a ver. Bueno, ya lo hice. Entonces le puedo decir que una es compensada y la otra es no compensada. Traten de ver si es una acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica. Y identifiquen cuál es la compensada y la que es no compensada. Para la técnica para muestra de gases. Esto creo que ya lo han visto, solo lo vamos a retomar así rapidito. La gasometría se utiliza para evaluar la oxigenación del paciente y el estado ácido-base, el origen de las anormalidades del equilibrio ácido-base y para estimar la capacidad del cuerpo para regular el pH. Las indicaciones son fáciles, son dos: excluir o diagnosticar una alteración respiratoria o metabólica y valorar la evolución y gravedad de dichas alteraciones. Las contraindicaciones: obvio no se va a hacer una punción en un sitio donde hay una infección, ¿verdad? De alteración de la hemostasia, es decir, cuando hay tiempos prolongados, circulación colateral inadecuada de las extremidades, pero sobre todo, y de las más importantes, o la más importante de estas, es que jamás, nunca en su vida vayan a hacer una punción en un brazo donde existe una fístula en un paciente renal. Es decir, los pacientes renales que les hacen hemodiálisis, les colocan una fístula. Entonces, esa es una conexión arteriovenosa. Si usted pincha, por ejemplo, si este paciente le tiene en el derecho, en el brazo derecho, y usted pincha este brazo derecho, lo que va a hacer es dañarle esa fístula. Entonces ya no se le va a poder hacer el procedimiento renal a este paciente y va a tener que entrar a sala y le van a tener que colocar, van a tener que utilizar el otro brazo para colocarle ese catéter o esa fístula. Entonces, siempre asegúrense de que el paciente que vayan a pinchar nunca vaya a tener una fístula, porque por ese pinchón que ustedes les pueden hacer, literal, así como le van a escuchar, se lo van a echar. ¿Cómo evaluamos? Verificar si el paciente está recibiendo tratamiento anticoagulante, es decir, heparina. Realmente esto, de alguna manera, el hecho de que el paciente eh, recibe heparina va a modificar el pH, ¿verdad? De la muestra que nosotros tengamos. Obtener información sobre el paciente portador de oxígeno. Ustedes tienen que verificar, por ejemplo, un paciente puede estar con oxígeno en ese momento. Hay que verificar la FIO2 en la que está, porque si ustedes ven, regresamos a la anterior, esto de la PO2, FIO2 o PAFI o Kirby, en su ecuación lleva la FIO2. Entonces, si usted no coloca la FIO2 adecuada, va a ser un mal cálculo y lógicamente un mal diagnóstico. Parámetros de ventilación mecánica, según dado caso el paciente está ventilado, y la temperatura, sobre todo en los niños, más si son neonatos que estén en incubadora, hay que saber la temperatura en la que se encuentra dicha incubadora. Y los sitios de punción son tres: la arteria radial, arteria braquial y la arteria femoral, justo en ese orden. ¿Cómo vamos a, a elegir, por así decirlo, dicho sitio? El de primera elección es la arteria radial. Es decir, si usted se va al brazo izquierdo,
La arteria radial, para que se ubiquen, es la que está cerca del pulgar. Entonces, si usted en el brazo izquierdo no palpó la arteria radial, es decir, no siente pulso, inmediatamente se cambia de brazo. No es que se va a ir a la braquial de un solo. Se cambia de brazo, se va al derecho. Si en un dado caso en el derecho usted no siente, ni modo, ¿verdad? Se va a la parte braquial que está ubicada en la parte interna, por así decirlo. Es en la fosa antecubital. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que si ustedes se fijan, ahí es donde normalmente toman muestras de sangre o hacen canalizaciones o etcétera para un hemograma, pues. Entonces, el riesgo de esto es de que pueda ocurrir una punción venosa y lógicamente ya no es una muestra arterial como tal, ¿verdad? Entonces, pero si es necesario hacerlo, pues ni modo. Si en un dado caso no siente o no puede palpar dicha arteria braquial, se cambia de brazo. Entonces usted ya desde ahí tiene cuatro sitios, ¿verdad? Las dos arterias radiales y las dos arterias braquiales. La arteria femoral es la última opción. Esa arteria, pues, de preferencia no hay que tocarla salvo que sea de última opción. Existe todavía una cuarta que es la pedial, que es justamente esta parte. El detalle de esto es que normalmente, por ejemplo, los pacientes que ingresan a UCI son diabéticos. Entonces, pincharles en esta zona es muy peligroso, debido a casos donde ocurre necrosis y por esa punción se infecta y ni modo, o sea, entran a sala y hay que hacerles amputación. Entonces, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, retomando, tenemos tres principales sitios. La femoral se deja de último solo en casos muy extremos, por ejemplo, los pacientes con obesidad mórbida, pacientes que realmente no se les puede tomar y es necesario o es de urgencia poder tomarlo, tener que tomarlo, perdón. Entonces, ni modo. El detalle de esto se deja como último primero porque tomarlo de ahí es incómodo. Segundo, recordemos que por ahí pasa tejido nervioso, el nervio ciático, y una punción inadvertida en el ciático, pues ni modo. El paciente probablemente puede quedar hasta con parálisis, entonces como que no vale la pena, ¿verdad? Pero retomando, son los tres principales sitios de punción. El test de Allen, ya saben que no nos vamos a detener mucho en esto, léanlo. Solo es que se palpan las dos arterias, se abre y se cierra la mano, se suelta para ver si hay flujo colateral y si lo hay, pues se toma la punción, o sea, hace el examen. Esto va a ser más que todo en los pacientes ambulatorios, pero en un paciente de emergencia, o sea, hay que tomarlo y ni modo, el paciente no va a abrir ni va a cerrar la mano. Esto es en los pacientes que pueden colaborar. La punción, pues siempre se tiene que realizar con técnica estéril, se tiene que limpiar el área, se tiene que palpar, se tiene que estar seguro. El tip principal que yo doy para esto es que primero, antes de puncionar, palpe bien. Si usted sintió dónde está el pulso, no tiene por qué fallar esa toma de gas arterial. Y los ángulos para la arteria radial es más o menos de 45 grados, para la braquial es de 60 y cuando tomamos en la parte femoral o inguinal es de 90 grados. El material es este. Normalmente cuando se toman gases hay kit específico de gases y trae todo esto. Antiséptico, clorexidina, 2% y yodo. Cualquiera de estos dos normalmente traen clorexidina. Recordemos que la clorexidina es una solución de contacto. Entonces usted primero limpia con clorexidina. Posterior a esto, retira con alcohol. Nunca vayan a hacer lo contrario. Primero clorexidina o yodo y de último se limpia con alcohol. De preferencia, yo en lo personal siempre uso rodillo. Hay unos que traen anestésico, pero eso realmente duele más el pinchón del anestésico que el de gasometría. Entonces, eso de preferencia no hay que hacerlo.
Y si en un dado caso existe la necesidad de tardarse, por así decirlo, luego de haber tomado la punción, solo se mete en un recipiente con hielo o con agua fría eh, la muestra y con esto tiene un tiempo de aproximadamente 1 hora. Sin hielo dura 15 minutos, con hielo aproximadamente dura 1 hora. Cuando la aguja penetra en la arteria, la sangre fluye de manera pulsátil a la jeringa. Es el principal signo para verificar. Ustedes tienen que ver que la sangre suba sola, por así decirlo, y tiene que subir rápido y de manera fuerte. Segundo, tienen que verificar el color. Recordemos que la sangre arterial es un tanto brillosa, un rojo bien fuerte, a comparación de la venosa, que es un rojo bien opaco. En caso de no localizar o pérdida de la arteria, que eso suele suceder, solo redirigir, nunca sacar y volver a introducir la jeringa, solo redirigir hasta piel. Eliminar las burbujas de aire. Recordemos de que si hay burbujas de aire va a aumentar la PO2 y ya no va a ser un dato fidedigno. Y para evitar la entrada de aire, colocar un tapón hermético. El tapón hermético es esta cosita, es decir, retiramos la jeringa, perdón, la aguja y se coloca este tapón. Si en un dado caso se aumenta más de 15 minutos, solo se introduce en algo helado, agua helada o hielo y se transporta hasta el sitio donde se va a procesar. Las complicaciones, las más comunes son un hematoma, una reacción vasovagal debido al dolor y ha habido pacientes que se desmayan por el dolor porque es una sensación que sí causa bastante dolor. Dolor local, lógico, es un pinchón, lesión del nervio adyacente, mezcla de sangre venosa y mezcla de aire con la sangre. Entonces, con esto finalizamos. Creo que esto es un poco más corta, muchachos. Eh, ya saben, cualquier duda, pues estoy para ustedes. Me pueden escribir si tienen alguna consulta o algo. Con esto solo quedaría pendiente que les envíe la guía para poder hacer el taller. Entonces, eh, esta es la última clase de mi parte de, este, de este ciclo, ¿verdad? Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero verlo a todos. Bueno, no sé si el otro ciclo voy a continuar con ustedes o no, pero si en un dado caso sí, espero verlos a todos. Y si en un dado caso no, pues ni modo, ¿verdad? Ha sido un gusto, jóvenes. Échenle ganas. Sé que este ciclo ha sido un tanto diferente para ustedes, pero es que en lo personal yo siempre digo que este ciclo es pesado. Quien les diga lo contrario, como yo siempre les digo, fíjense que han conseguido esas personas que les dicen esas cosas. No se dejen llevar por todo lo que les digan. Pórtense bien, traten de ser unidos siempre. Esfuércense, que esta carrera vale la pena. Vale la pena y no hay mayor satisfacción que cuando uno aplica sus conocimientos a un paciente y le puede salvar, literalmente, le puede salvar la vida. Acá no existe margen de error, solo es el que sabe y el que no sabe. Entonces, un gusto, muchachos, pórtense bien, que Dios me los cuide y espero verlo a todos triunfando en un futuro. Así que, un gusto y es todo.